Vale, ¿se ve la pantalla? De momento, a mí por lo menos no. No se te ve la pantalla. O sea, no, vaya, hombre. Vale. Está como cargando. Ah, me está fallando el wifi, yo creo. Vale. Voy a volver a intentarlo. ¿Y ahora? Sí, ya se ve. ¿Ya Sí, se ve? sí, ahora Vale, sí. perfecto. Muy bien, pues vamos allá. A ver, lo primero que siempre se me olvida, voy a decir dónde tengo la clase de hoy en GitHub para si la queréis buscar. Entonces, si os vais a JG Cardelus Gitpad, todo lo que haga hoy va a estar dentro del repositorio Analternative Auth. Y luego, como dato extra, estoy subiendo los vídeos a YouTube, por si no os habéis enterado, y el canal se llama Padrelus, por si queréis verlo en YouTube. Vale, pues vamos al lío. Lo que voy a hacer voy a hacer un proyecto entero, como haríamos en un examen, de principio a fin, y entonces a ese proyecto le voy a añadir autenticación y autorización para verlo y os voy a explicar cómo se hace. Y luego también voy a hacer testing. Voy a avisar, voy a hacer un pequeño disclaimer, y es que la clase hoy es bastante densa porque toda la parte de autorización y autenticación y la de testing o sea, no es como intuitiva. Pero bueno, lo bueno es que para cuando hagáis el proyecto y cuando hagáis el examen, simplemente podéis copiar lo que haga hoy y será mucho más sencillo. Entonces, yo ya me he hecho, como habéis visto, el repositorio en GitHub, entonces lo que voy a hacer ahora es directamente irme al start de Spring.io para empezar a hacer el proyecto. Entonces, bueno, esto como siempre, voy a poner mi nombre aquí. Vale, entonces, por si no os acordabais, voy a repasar todas las dependencias que hay que ponerse. Hay que ponerse web, hay que ponerse JDBC, pero Spring Data, no la primera que aparece. Hay que ponerse H2, que es la base de datos. Hay que ponerse Lombok, que es para te ayuda a reducir código, eso lo veremos después. Y con esto ya tenemos todo. Vale, entonces meten descargas. Le voy a copiar un segundo en donde tengo el repositorio. Vale, y bueno, ya lo tengo. Espera, voy a copiarlo fuera. Vaya, hombre. Vale, entonces ya tengo el proyecto en Visual Studio Code. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer la base de datos. Bueno, antes de eso voy a hacer los application properties. Y entonces, eso, si os acordáis, es el documento que básicamente define dónde está tu base de datos, entre otras cosas. Entonces, aquí si te vas en a Resources, ya te lo dan, pero te lo dan vacío. Y yo nunca me acuerdo lo que hay que poner. Entonces, lo que voy a hacer es copiarlo de uno que ya tengo configurado. Y lo único importante son estas dos líneas de aquí, la 17 y la 18, que estoy señalando. Entonces, ahí de nuevo, para repasar, lo único que estoy diciendo es que mi esquema, que básicamente es donde yo defino la base de datos, está dentro de una carpeta que se llama Database y el archivo se llama MySchema.sql, y luego mis datos de prueba están dentro de la misma carpeta Database y están definidos en un archivo que se llama MyData.sql. Entonces, lo que voy a hacer es hacerme la carpeta esa que estoy diciendo, que es la de Database, y dentro de esa carpeta me voy a hacer el MySchema SQL y me voy a hacer unos datos. MyData, lo he llamado data o no me acuerdo. MyData, sí. Bueno, para no tardar mucho haciendo esto, yo ya me los he hecho, me los he preparado antes de empezar la clase, entonces os voy a copiar, pero bueno, voy a ir por lo que he hecho para que sepáis que estoy copiando. Bueno, esto, lo primero que estoy creando dos tablas, una que se llama Documents y otra que se llama Users.
y lo único que estoy haciendo antes de crearlas es eliminarlas, porque a lo mejor ya están creadas, entonces para que no haya problemas, la elimino primero si existe y luego la creo. Y luego, esto de aquí, pues es normal, simplemente estoy guardando un username, un email y un password y van a ser todos de texto. Lo único que es así un poco especial es esta palabra identity, que básicamente es que voy a crear un número que se va a autoincrementar. Entonces eso está muy bien porque así no tengo que manualmente poner la clave primaria, sino que se va autoincrementando. Entonces aquí, por ejemplo, en la otra tabla que me he creado, que es Documents, también tengo el identity este. Y luego tengo este user ID, que debería ser una clave foránea, pero no lo es, que hace referencia a la tabla users. Pero bueno, que en este caso no vamos a utilizarlo para nada. Y luego también me he creado unos cuantos datos de prueba. Y entonces, si os dais cuenta, lo que he hecho es una sentencia SQL normal. Entonces estoy diciendo, quiero meter en la tabla users, que es esta que me acabo de crear, quiero meter información. Y entonces he definido las columnas que voy a rellenar. Porque si os dais cuenta, estoy metiendo solo 3 columnas y aquí tengo 4. Pero como la primera se autoincrementa, o sea que se genera automáticamente, no necesito definirla explícitamente. Entonces estoy diciendo, voy a meter el usuario, el email y la contraseña con los valores estos de aquí, que son valores de prueba. Y luego, si os dais cuenta, esto en la contraseña, aquí he puesto entre paréntesis no op, que ya explicaré lo que es. Por ahora no hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, he hecho lo mismo para los documentos. Entonces, ahora que tenemos como la base del proyecto, vamos con las millones de carpetas que hay que hacer en Java. Entonces, bueno, otra vez para repasar. Los proyectos de Spring Boot tienen 4 carpetas principales. Entonces, os voy a decir, son Model, Repository, Service y Controller. Entonces, Model hace la conexión entre Java y la base de datos. Repository es para hacer, cambiar o coger información de esa base de datos. Service es para meter lógica más compleja. O sea, por ejemplo, si quieres manejar 2 bases de datos o si quieres comprobar antes de acceder a la base de datos si el usuario está registrado o lo que sea. Y luego controller es presenta la información al usuario. Y lo primero que voy a hacer van a ser los models. Entonces, a mí, creo que esto ya lo he dicho, a mí me gusta llamar a las clases con nombres que se refieran a lo que son. O sea, que no sean un nombre aleatorio. Entonces, yo a los modelos me gusta llamarlos el nombre del modelo y luego model. Por ejemplo, voy a hacerme un user model y me voy a hacer un document model. Vale. Entonces voy a empezar con el user model. Lo primero que voy a hacer es meterme aquí en la pantalla derecha el esquema para saber qué datos tengo que meter. Entonces, lo primero que voy a hacer es una clase y esto no sé por qué no me lo ha hecho automáticamente, pero me voy a hacer el paquete. Esto es para poder llamarlo desde otros sitios. Entonces, hace poco me preguntaron cuáles son las anotaciones que tienes que poner en cada cosa. Voy a ir una por una explicando qué hacía cada una para refrescar la memoria. Entonces, la primera anotación y las anotaciones, son los que van precedidos por una arroba. Entonces, por ejemplo, AppTable es una anotación que simplemente te dice que voy a conectar esta clase con mi tabla users. Luego, Builder es una clase de Lombok que automáticamente te genera constructores para esta clase. Y luego hay otra que se llama Data, que te genera getters y setters. ¿Vale? Entonces, por eso importamos Lombok. Aunque, bueno, Lombok funciona de vez en cuando, así que si nos falla, pues haré los constructores, los getters y los setters manualmente. Entonces, una vez que he creado mi clase model, ahora tengo que decirle qué columnas hay en mi clase. Entonces, la primera columna que hay es un long, que es el user ID. Y entonces, esta clase es el ID, entonces le pongo esa anotación ID para indicar que va a ser la clave primaria, y luego tengo que indicarle a qué columna se refiere. Entonces voy a poner user ID. Entonces, con esto le indico a Spring Boot que esta variable se va a relacionar con esta de aquí. Entonces, ahora voy a repetir esto para el resto. Entonces, user
voy a mejor poner username. Y aquí también. Username, email, password. Vale, entonces ya tengo la clase del user model conectada a mi SQL. Entonces ahora voy a hacer la del documento. Para tardar menos, lo que voy a hacer es simplemente copiarlo y cambiar lo que me apetezca. Entonces, en vez de la tabla users, es la tabla documents. En vez de user model, es document model. Y aquí es docid. En vez de username, es doc. Y en vez de email, es user ID, que es un long. Vale, entonces ya tengo hecho los modelos. Entonces, ¿qué va después de los modelos? Después de los modelos va el repositorio, que es para poder hacer acciones. Entonces, me voy a hacer otra carpeta dentro de mi carpeta principal, que es la que es Java, com, jkdelus, auth, que se llama repository. Entonces, aquí voy a hacer un user repository y voy a hacer un document repository. Vale. Bueno, y si os acordáis, en la clase anterior vimos que había 4 métodos básicos que tenían la mayoría de endpoints de una API, que eran create, retrieve, update, destroy. O si coges las iniciales, CRUD. Entonces, los repositorios implementan, los repositorios, perdón, que son interfaces, implementan o extienden el CRUD repository, que lo que hace es que implementa por ti los 4 métodos esenciales esos que hemos visto. Entonces, el user repository extiende a CRUD repository, que toma como argumentos, podríamos decir, el user model y long. Entonces, ¿qué es este long? Pues simplemente le estoy indicando que la clave primaria de mi modelo user model es un long, es de tipo long, que lo hemos visto antes. Si me pongo aquí el user model en el otro lado, podéis ver que el user ID es de tipo long. Y luego, estos no os tenéis que preocupar ahora mismo porque son estos signos mayores y menores. Entonces, voy a hacer lo mismo para el document repository. Esto es un interface y de nuevo también extiende de CRUD repository. Document model long. Y luego también, si os acordáis, vimos que si navegábamos a lo que había dentro de CRUD repository podíamos ver pues todos los métodos que habían metido ellos. Pues, por ejemplo, guardar para actualizar o crear instancias, buscar por ID, buscar todos, etcétera. Entonces, una vez que tenemos el repository, vamos al siguiente paso, que son los services. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es otra carpeta, qué sorpresa. Vamos a llamar service. Y dentro de service, pues un document service y un user service. Vale. Entonces, de nuevo, estos son interfaces. Y entonces, para no hacerlo muy complicado, simplemente voy a hacer un método que se llame retrieve all para sacar todos los usuarios que haya en la base de datos. Entonces va a devolver un iterable, que es una especie de lista de user model retrieve all. Y si os acordáis, cada servicio tiene que tener una implementación. O sea, que tú haces un servicio que básicamente es un interface para obligar a que tu implementación del servicio tenga los métodos que has definido y luego tú haces una implementación en la que ya tú defines qué va a hacer el método retrieve all. Entonces, dentro de carpeta service me voy a hacer una carpeta que se llame IMPL de implementation
Y entonces ahí me voy a hacer otro documento que se va a llamar user service y MPL de implementation. Entonces, aquí ojo porque es importante que la clase esta, user service implementation, tenga la notación add service. Y entonces, este add service pues simplemente le está indicando que esto es un bin. Y no sé si os acordáis, pero un bin es algo que se mantiene en memoria. Que mientras el servidor está funcionando, esto va a existir. Y esto implementa el user service. Y esto, entonces, al implementar user service, nos está obligando a que metamos, hasta que definamos este método. Entonces, voy a hacer override public iterable de user model retrieve all. Entonces, ¿qué quiero yo que haga este retrieve all? Pues yo quiero que me dé todos mis usuarios. Entonces, si os acordáis, CRUD repository, o sea, lo que en nuestro repositorio, a ver si lo puedo abrir un segundo. En nuestro repositorio, el user repository que extiende CRUD repository, tenemos un método que se llama findAll que nos permite sacar toda la información que tenemos en la base de datos. Entonces, para eso tengo que llamar al repository desde aquí. Entonces, aquí hay otra anotación que es autowire y esta es una manera rápida de inicializar una clase. Entonces, así como dato rápido, normalmente tú para inicializar una clase, por ejemplo, si yo quiero hacer un nuevo usuario, pues haría esto. User model igual a new user model. Vale, pues si yo pongo autowire, es como si hiciese esto, como si inicializase una instancia. Lo que pasa es que de la inicialización se carga Spring Boot. Entonces, se supone que está más optimizado. Entonces, yo quiero instanciar este user repository, así que voy a cargarme el user repository y lo tengo que llamar. A ver, creo que lo he hecho bien. Vale. Y lo que quiero hacer simplemente es devolver de mi repositorio todos. No sé si lo he escrito diferente. A ver. Sí. Vale. Entonces ahora tengo un método que cuando lo llamo me devolverá una lista con todos mis usuarios. Y voy a hacer exactamente lo mismo para el document service. Voy a hacer un iterable document service que me devuelva a todos. Y estoy llamando retrieve all porque quiero seguir la notación CRUD. O sea, quiero que los métodos que me den cosas se llamen retrieve, los que se creen cosas create, etcétera. Entonces, de nuevo, me tengo que crear una implementación de este service. Entonces, document service MPL. De nuevo, tengo que poner el add service para que funcione, si no me salta un error. Y esto extiende el document service. Se ha metido una avispa en mi cuarto. Vale. Esperemos que no me haga nada. Entonces, igual que antes, voy a cargar el repositorio en public document repository. No, repository. Perdón, esto es private. Ya está, acaba de salir. Y voy a sobreescribir el método retrieve all. Un segundo, voy a echar a la avispa de mi cuarto. Vale, te dejamos.
Vale, perdón por la interrupción. A ver, me había quedado así, en el sobreescribir el document, el retrieve all. Entonces, bueno, igual que antes, voy a devolver de mi repositorio todos los documentos que haya. Cargo esto y lo he vuelto a escribir, no. Service.impl. Ah, que eso es un interface, perdón. Vale. Document service implements. Me ha distraído esto de la avispa. Vale, a ver, ya está. Entonces ya tengo mis servicios. Entonces nada, lo que acabo de hacer es sobreescribir mi método retrieveAll y simplemente me devuelve todos. Entonces ya lo último que me queda por hacer es hacerme los controllers. Entonces voy a hacerme un user controller y de nuevo vamos a ver las anotaciones que tiene un controller. La primera anotación es REST controller y esto simplemente es para indicarle a Spring que esta clase de aquí va a recibir peticiones HTTP. Y luego la otra es request mapping y esta no es realmente necesaria, simplemente es que quiero que antes de mi URL esté esta URL que es /API/v1. Entonces vimos en la clase anterior que las APIs tengan versiones es algo que está bien, es una buena práctica porque eso te permite cuando hagas cambios que los endpoints anteriores no se destruyan. ¿Vale? Entonces no es necesaria, pero está bien ponerla. Y dentro de mi user controller voy a tener un endpoint que lo voy a denotar con getMapping, que simplemente es que cuando reciba una URL del formato /API/v1 lo que sea, de tipo get, va a llamar al método que defina debajo. Pues en este caso va a ser users. Entonces, cuando llamen a /API/v1 users de tipo get, se va a ejecutar este método, que va a devolver un response entity, que simplemente es una manera es la manera correcta de devolver información porque es la que Spring Boot quiere, porque aparte de la información tú puedes meterle status codes como 200 o lo que sea. Entonces va a devolver un iterable con user model, retrieve all. Entonces tengo que volver a cargar. No, a ver, he hecho mal. Response con ese, response entity. Vale. Y tengo que cargar también user model. Y dentro de aquí lo que voy a hacer es, voy a cargarme primero el servicio con un AutoWire, que es simplemente para que me lo inicialice. Entonces, private user service, service directamente. Entonces, tengo que volver a cargarme esto. Y mi response entity, ¿qué va a hacer? Pues me va a devolver un OK, o sea, un status 200, y el body va a ser todos mis elementos de user model. Entonces, service, retrieve all. Y voy a hacer exactamente lo mismo para el document controller. Entonces, de nuevo, REST controller, request mapping. AutoWire, voy a cargar el servicio. Y voy a hacerme otro get mapping para coger todos los documentos. Public, response entity, iterable, document model.
return response entity OK, body de service retrieval. Vale, y ahora tengo que cargar esto y esto y esto. Vale, entonces, ahora que tengo los dos controllers y todo, esto sería, por ejemplo, yo creo que lo que nos van a preguntar en el examen, casi seguro. Hasta aquí, más testing, que lo veremos en un momento, es lo que nos pueden preguntar en un examen. Porque hemos hecho todo, hemos hecho cargar la base de datos, hacer el modelo, service, repository, controller. No hemos hecho nada de post, put y delete, pero bueno, será algo así. Entonces, ahora lo que voy a hacer es simplemente probar que lo que he hecho está bien. Pues para eso voy a abrir la terminal. Voy a navegar hasta aquí. A ver. Entonces, a ver, una cosa que no es recomendado hacer, yo siempre lo que hago es, antes de empezar algo, hago Maven clean install, que yo creo que actualiza todas las librerías que hemos instalado. Entonces, vale. Una vez hecho eso, Maven Spring Boot Run. Y con un poco de suerte, pues mira, no ha habido ningún problema. Y ahora vamos a ver que funcione. Fenomenal. Llamo a mi local, a la API, o sea, perdón, al endpoint API v1 users, me devuelve todos los usuarios, y si llamo a documents, me devuelve todos mis documentos. O sea que todo viene a la primera, fantástico. Entonces, vale, ya tenemos una aplicación base hecha. Entonces vamos a ir ahora con la autenticación. Entonces, ¿la autenticación qué es? Pues es básicamente que tú restringes el acceso a ciertos endpoints. Y entonces, vamos a ver. Normalmente, vale, que me haga una idea, que me organice la cabeza. La seguridad de una página web normalmente no la haces tú. ¿Y eso por qué? Pues porque no tenemos ni idea. Entonces, como son cosas muy, muy delicadas, solemos utilizar librerías para hacerlo. Y en este caso, lo que vamos a utilizar es Spring Boot Security, que es una librería que ha hecho Spring Boot donde se implementan todas las clases necesarias para hacer la seguridad. Entonces, antes de empezar voy a hacer simplemente un pequeño repaso, bueno, no repaso, os voy a explicar muy por encima las diferentes formas de autenticación que hay y luego vamos a implementar una de ellas. Entonces, en clase creo que hemos visto OAuth. OAuth es una manera de autenticarte para una API. Entonces, tú, por ejemplo, si estás usando Google Assistant o Siri y quieres que te ponga una canción en Spotify, pues tú normalmente te metes en una página de Spotify donde metes tus datos para que Siri o Google Assistant se conecten a Spotify. Pues eso se hace a través de OAuth. Eso es una manera. Las otras dos maneras son más sencillas y la manera de hacerlas es poniendo ciertos datos en las cabeceras. Entonces, si os acordáis de la clase anterior, los mensajes de HTTP se dividen en tres partes principales. La URL, donde pones el endpoint, las cabeceras y luego el contenido, el body. Vale, pues tú lo que haces cuando haces autenticación de autorización es que dentro de las cabeceras, en una de las cabeceras que se llama autorización, tú metes ciertos datos. Entonces, ¿qué datos puedes meter? Pues puedes meter tu nombre de usuario y tu contraseña, que eso se llama autenticación básica. Entonces, tú básicamente, pues como si vas a tu correo, metes la contraseña y tu usuario y te registra. Luego hay otra que es que tú metes un token. Entonces, tú metes tu usuario y contraseña, te devuelven un token que básicamente es unos caracteres y entonces tú en las siguientes llamadas que hagas metes ese token. Entonces, por ejemplo, aquí, si no sé si se ve muy bien mi pantalla, no sé si es demasiado pequeño. A ver si hago así. Vale, aquí tengo una petición de prueba al endpoint que estamos haciendo, al de API v1 users. Entonces, si podéis ver aquí en las cabeceras, dentro de cabeceras tengo una que se llama Authorization, Basic y luego unas letras. Pues eso podría ser un token, estas letras aquí. Y un token es como un usuario y contraseña, simplemente verifican que eres tú el que está haciendo la llamada para poder enseñarte información restringida. El token es generalmente la manera mejor de hacer la autenticación porque
si tú estás todo el rato enviando tus datos cada vez que haces una petición y hay alguien snifando paquetes, que básicamente que está interceptando y leyendo lo que estás enviando, es posible que saque tu usuario y contraseña. En cambio, si están snifando paquetes y sacan el token, es cierto que pueden operar con tu cuenta, pero no tienen tu usuario y contraseña que a lo mejor has usado en otros sitios. Entonces es ligeramente más seguro. Lamentablemente, implementar autenticación por tokens es un poco complicado, así que vamos a hacer autenticación básica, que es lo que tenemos aquí. Pues, ¿cómo funciona la autenticación básica? Pues es muy sencillo. Tú lo que haces es, en la cabecera de autorización, pones basic, que es un keyword para indicarle a Spring Boot que estás metiendo usuario y contraseña, y luego le metes tu usuario y contraseña en base 64. ¿Y qué es base 64? Pues es básicamente como otro idioma. Entonces, por ejemplo, hemos visto nosotros en clase binario, vimos en sistema binario hexadecimal, pues base 64 es como hexadecimal, pero pues, con 64 caracteres. Entonces, os voy a hacer una demostración. Entonces, estos caracteres de aquí están en base 64, así que me voy a ir a un conversor de base 64 a normal. Entonces, lo voy a decodificar. Entonces, si yo pego aquí los caracteres esos que parecían un poco aleatorios y le doy a decodificar, aquí abajo me aparece la información que había. Entonces, la información que había es usuario 1, 2 puntos, QWERTY123. O sea, que es el usuario y luego la contraseña. Entonces, cuando vosotros hagáis en vuestra práctica final autorización de autenticación, lo que tenéis que hacer es convertir la información que mete el usuario, ponerla en este formato, primero usuario, luego 2 puntos y luego contraseña, y convertirla a base 64. Y eso es muy sencillo. O sea, eso hay cosas en JavaScript que lo hacen por ti. Pero bueno, simplemente para que lo sepáis. Vale. ¿Hasta aquí he quedado todo claro? Sí. Sí. Vale, Sí. fenomenal. Pues vamos a ver cómo poner esto. Aquí es la parte que os aviso ya, es un poco densa, simplemente por la cantidad de palabras clave que hay que poner para que funcione. Pero bueno, como os he dicho, no pasa nada porque para la práctica final lo podéis copiar y ya está. O sea, tampoco no hay que hacerlo de cero cada vez. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, es un archivo de configuración. Y eso simplemente es para indicarle a Spring Boot, pues, cómo va a ser cómo va a ser la configuración, cómo va a ser la autorización que vas a implementar. Entonces, yo me lo voy a meter dentro de una carpeta que se llama config, para que esté un poco más ordenado, y le voy a llamar security config. Entonces, aquí voy a poner un par de anotaciones que son configuration. Eso es para que Spring Boot sepa que es una configuración. Que es eso que os he dicho, un archivo que va a modificar parámetros de Spring Boot. Y luego voy a poner otra que es enable web security. Vale, entonces, además de eso, esta clase va a extender a otra que se llama web security configurer adapter. Y entonces, esto nos va a permitir que nosotros modifiquemos métodos de esta clase que contienen la lógica de acceso. Entonces, yo creo que en teoría, si ahora reinicio el servidor, a ver, aquí está. Web Security Web Security Configurer Adapter. Bueno, voy a implementar. A ver. Es que, vaya, no me ha detectado no me ha detectado de dónde vienen y entonces me ha creado las clases. Voy a eliminarlos rápidamente. A ver si entiende de dónde vienen ahora. Vale. Perdón, es que se me ha olvidado, en el Start Spring Initializer hay que añadir otra dependencia, vaya, esto, que es Spring Security.
Entonces, no pasa nada. Lo que voy a hacer es volver a hacer el proyecto y voy a copiar el POM y ya está. Y Spring Security, lo que no he metido es, tiene todas las clases necesarias para implementar la autenticación. Entonces, nada, voy a copiar el POM rápidamente. Vale, y ahora ya debería... Vale, perfecto. Era eso, faltaba... El POM estaba mal. Ok, entonces ahora sí compilo. ¿Vale? Ya está funcionando. Entonces aquí ya me dice que o sea, que el Spring Security está funcionando. Y entonces, si ahora hago una llamada sin autorización a mi users, me dice esto. Me da un error 401 unauthorized. Y eso es porque nada más implementar Spring Security, como que por defecto me cierra todas las conexiones. O sea, todas las conexiones están desautorizadas. Entonces, tengo que yo hacer algo para decirle dónde están mis usuarios, qué contraseña y qué nombre tienen para que Spring Boot sepa autentificar y autorizar a esos usuarios. Entonces, eso que vamos a hacer ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es user service, nuestro user service, vamos a extenderlo un poco. Entonces, lo que vamos a hacer es extenderlo con una clase que se llama user details service. Y esto es muy importante porque nosotros hemos creado un usuario con nuestras propiedades que hemos querido. Pero Spring Boot, para poder hacer la autenticación y autorización, necesita cierta información del usuario. Entonces, lo que vamos a decirle es, oye, Spring Boot, este es mi usuario y la información que tú necesitas está dentro de mi usuario en estos sitios, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer ahora. Entonces, lo primero que voy a hacer es cargar la librería esa que nos faltaba y nada más. Esto lo vamos a dejar como está. Y nos vamos a ir a la implementación. Entonces, ahora sí me está saliendo aquí en rojo y me está diciendo que tengo que implementar un método que devuelve un user detail service y que se llama load user by username. Entonces, vamos a hacerlo ahora. Override public user details. Esto es una clase que tengo que cargar. Ahora cuando me deje lo hago. Load by username. By username. Load user by username. Y dentro me va a pasar un string username. Vale. Entonces, simplemente lo que voy a hacer ahora es voy a irme a mi repositorio del usuario, voy a hacerme un método que va a devolverme un user model, entonces public user model find by username, string username. Vale, así como nota, si tú pones find by y luego un nombre que pertenezca a uno de tus atributos de la clase de un modelo, es como si hiciese una sentencia select, ¿no? Entonces, yo no tengo que hacer lo que poníamos de add query, select usuario where username igual a username, porque directamente el find by, como que Spring Boot ya entiende que yo estoy intentando buscar por usuario. Entonces, simplemente con esto ya puedo filtrar por usuarios. Entonces, lo que voy a hacer ahora es llamar a ese método que acabo de decir. Entonces, user model, el user es igual a repository find by username y le voy a pasar el usuario. Lo que estoy haciendo aquí es lo que está haciendo Spring, es decirme, oye, quiero que me devuelvas todos los usuarios y quiero que me los devuelvas por nombre de usuario. Entonces yo estoy buscando a ese usuario en la base de datos y ahora voy a convertir ese usuario a un user details. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues digo user details es igual, new user, por ejemplo, es igual a new user, y de nuevo, esto es una clase de Spring Boot,
Y entonces esta clase user espera la información esta que decíamos que Spring Boot necesita para que funcione la autenticación y autorización. Entonces, ¿eso qué es? Pues necesita el username, así que get username, necesita el password, get password, y necesita unos roles que ahora voy a meter y voy a explicar qué son. Entonces, me está saliendo aquí en rojo y esto es porque, en teoría, Lombok, que es lo que hemos dicho antes, se encarga de hacer los getters y los setters. Si os acordáis, con este add_data y este add_builder, Lombok generaba automáticamente los getters y los setters. Yo no me fío de Lombok, entonces lo voy a hacer manualmente. Bueno, voy a hacer que Visual Studio Code, de nuevo, no me patrocinan, lo haga por mí. Entonces, por si queréis hacerlo vosotros, la manera de hacerlo es control punto sobre el nombre de la clase. Entonces me salen aquí unas opciones y entre ellas están Generate Constructors. Entonces me voy a hacer uno vacío. Y luego también, de nuevo, si hago control punto y hago Generate Getters and Setters, puedo generarme todos. Así le doy aquí, entonces me genera getters y setters para todo. Entonces me puedo quitar este add_builder y add_data, que es que a veces no funciona. Entonces, por asegurarme. Ok. Entonces, Spring Boot necesita para hacer lo que hemos dicho, el usuario, la contraseña y luego los roles. ¿Y qué son los roles? Pues los roles, imagínate que en una aplicación tú tienes administradores y gente normal. Pues esos son roles. Y simplemente dan más acceso, restringen acceso a usuarios. Pues, por ejemplo, tú a lo mejor no quieres que un usuario normal pueda ver los usuarios que hay en tu base de datos. Pues entonces dices, vale, pues todos los usuarios que no sean administradores no pueden ver esto. Esos son los roles. Nosotros por ahora no vamos a poner ningún rol, o sea, se podría hacer, pero lo que voy a hacer es hacer una lista vacía de roles y se la voy a dar a user. Entonces voy a hacer una lista de Granted Authority, que es la clase de los roles. Esto ya me lo completa. Y a ver, tengo que meter esto y esto y esto. Vale, y entonces aquí en vez de poner null voy a poner authorities o roles, como lo queráis. Entonces esto podría ser, pues este usuario es administrador o este usuario no es nada, lo que sea. Vale. Y finalmente lo voy a devolver. Vale. Entonces, este paso es muy importante y este es el que sí vais a tener que hacer. Este es el que yo creo que no vais a poder copiar. Y simplemente es decirle a Spring Boot, oye, mis usuarios tienen mis usuarios tienen este nombre de usuario, esta contraseña y estos roles. Y tienes que tú manualmente decirle a Spring Boot dónde están, ¿vale? Y esto se hace con este método. Entonces, una vez que tienes eso, ya te puedes volver a la configuración que hemos hecho, que estábamos haciendo antes, que me voy a poner aquí a la derecha. A ver, voy a cerrar algunas cosas. Security config, aquí. Entonces, vamos ahora a conectar, a decirle a Spring Boot dónde está este método que acabamos de definir. Entonces, primero lo que tengo que hacer es hacer un autowire de mi service. Entonces, autowire del user service para que lo cargue. Y voy a hacer un override de un método de esta clase que es Web Security Configure Adapter, que vaya nombrecito. Y entonces, ese método es un protected void que se llama configure, que recibe como parámetro un authentication manager builder y que tira una excepción. Entonces, aquí es lo que os decía, de que esto empieza a ser muy denso porque tienes que saberte estos nombres y el Web Configure Adapter y, o sea, no es necesario, no voy a explicar qué hace cada uno, pero, o sea, como que es muy tedioso, pero como he dicho antes, no creo que tengáis que hacerlo manualmente. Entonces, esto lo que vamos a hacer ahora es decirle, con este auth le podemos indicar dónde está este método para que él lo llame y sea capaz de cargar a los usuarios, ¿vale? Entonces, yo puedo hacer auth.user_details_service user service. Entonces ahora me sale en rojo, porque todavía me falta, bueno, todavía tengo que rellenar algo, pero con estas 4 líneas ya le estoy diciendo a Spring Boot dónde están mis usuarios y qué contraseña tienen.
Entonces, vamos ahora con una cosa que he mencionado al principio, es el momento de explicarla. Y es lo de los paréntesis que tenía. Y a ver, si cargo los datos. Vale, si os acordáis, en los datos iniciales tenía aquí unos paréntesis que ponía entre paréntesis no op y luego la contraseña. Vale, ¿qué es esto de no op? Bueno, pues antes de eso voy a explicar una cosa de seguridad que es bastante importante. Tú en una página web no deberías nunca guardar las contraseñas en texto plano. ¿Y qué es texto plano? Pues que tú las puedas leer. Por ejemplo, esto es texto plano. Tú lo que deberías hacer es hashear las contraseñas, ¿vale? ¿Y qué es hacer un hash? Pues un hash es una función que convierte cualquier información en un texto de longitud siempre igual que es irreversible. Entonces, por ejemplo, si yo paso este QWERTY123 por una función hash, me va a salir un texto aleatorio y si ese texto aleatorio lo intento como deshacer el hash, no puedo. Y eso es muy importante porque si por ejemplo, si tú tienes un leak de datos, en plan, si alguien hackea tu, tu base de datos y vuelca todas las contraseñas a Internet, un hackeador no sabría ver cuáles son las contraseñas, porque no pueden deshacer el hash. En cambio, si las tienes en texto plano, pues ya saben cuáles son y pueden meterse en tu correo o en lo que sea. Y esto también, bueno, lo que hacen los hackers, así como dato, como el hash no se puede deshacer, ellos hacen lo que se llama brute force, que es básicamente probar contraseñas y hacer el hash de esas contraseñas, a ver si encuentran dos hashes que son los mismos. Entonces, si dos hashes son los mismos, han encontrado la contraseña. Bueno, entonces, después de esta explicación, ¿este no qué es? Pues este no estoy indicando que esta contraseña no tiene hash, que significa no operation. Pero ahora voy a implementar un método que sí que me va a hashear las contraseñas para que sean seguras. Entonces, vamos con el hash. La función hash, por suerte, no la tenemos que implementar nosotros, ya nos la dan hecha. Y si tenéis curiosidad, los más comunes, los voy a poner aquí en comentados, son MD5. Este es antiguo y no se debería utilizar. Y los más nuevecillos y que son buenos son SHA-256 y SHA-512. Y básicamente, SHA es el nombre del hash y 256 la longitud a la que sale. Bueno, esto como información. Vale, entonces, lo que voy a hacer es crear un password encoder, que es una función que se va a encargar de pasar mi contraseña por esa función hash para darme esa clave que no se sabe de dónde viene. Es porque esa es otra, porque imagínate que tú guardas contraseñas en texto plano, pues si yo soy administrador de la página web, yo podría meterme en la base de datos y ver cuáles son las contraseñas de la gente. Y eso tampoco lo querrías. Entonces, siempre hay que usar un hash, excepto para pruebas. Por eso tengo aquí estas en texto plano. Entonces voy a llamarlo a este password encoder. Lo primero que hacer es hacerme un default, password encoder, default encoder igual a no op encoder. Bueno, primero voy a escribir el método y luego voy a explicar qué hace cada cosa, que quizás sea lo más sencillo. Bueno, lo voy a copiar, que así tardo menos. Es que esto, como realmente no creo que lo hagáis vosotros, es más fácil si lo copio y os explico qué hace, en vez de ir paso a paso. Vale. Password. ¿Por qué no me está cargando esto? Vale, password encoder. Esto, hashmap, decrypt.
Vale, vamos a analizar esto paso por paso. Entonces, lo que estoy haciendo es primero definir un bin que, como hemos dicho antes, es algo que permanece en memoria, porque yo quiero que mi función que traduce contraseñas de texto plano a hash, a la función hasheada, esté siempre disponible. Lo primero que estoy haciendo es definir un codificador por defecto, que el codificador es NoOp, que si os acordáis esto que había puesto aquí en la base de datos, que es que mi codificador por defecto es que no va a hacer nada, es en texto plano. Luego, me estoy definiendo unos cuantos codificadores, porque yo lo que quiero es que mi programa sea capaz de entender si una contraseña está hasheada o no. ¿Y por qué es importante? Pues porque, por ejemplo, como en mi base de datos ahora mismo he metido dos contraseñas que están en texto plano, que a partir de ahora yo las quiero meter hasheadas. Pues como voy a tener los dos tipos de contraseñas, lo que voy a hacer es permitir que mi programa sea capaz de diferenciar entre una contraseña que esté hasheada o no. Entonces, y para indicarle si una contraseña está hasheada o no, estoy utilizando estas palabras claves. NoOp, que significa no operation, o bcrypt, que es un tipo de hash, como estos que he puesto arriba, como MD5, SHA-256 o SHA-512, que es bastante seguro. Entonces, si yo pongo aquí bcrypt, por ejemplo, cuando yo meta la contraseña y Spring Boot intente, haga la autenticación, esta contraseña va a ver que está hasheada con el algoritmo bcrypt, entonces a la contraseña que yo le he metido le va a aplicar el mismo hash. Por favor, si esto es un poco, creo que es un poco complicado, entonces si en algún momento os perdéis lo que sea, paradme, por favor. Bueno, tomar el silencio como un no, pero vamos, lo decís. Entonces, una vez que he definido mis funciones hash, que son NoOperation y bcrypt, estoy creándome este Delegatum Password Encoder, que es eso que os he dicho de que mira qué tipo de hash lleva la contraseña. Entonces, simplemente analiza esto que está entre corchetes. Y le estoy diciendo aquí, al final, que mi hash por defecto es no hash, o sea que no va a haber un hash, que eso luego lo cambiamos. Y le estoy diciendo que si no encuentra unos corchetes, que asuma que la contraseña está en texto plano, que es esto del default encoder. Y simplemente lo estoy devolviendo. Entonces, ahora lo que voy a hacer en este override que he hecho es que voy a decirle que mi password encoder es password encoder. O sea que la parte del código encargada de analizar las contraseñas y ver si están hasheados o no, y si son iguales o no, es esto que acabo de hacer ahora. Entonces lo llamo pues como si fuese una función. Password encoder. Vale. Y entonces, esto es como la primera mitad de la autorización. Esto simplemente es definirle a Spring Boot cuáles son nuestros usuarios. Si nuestras contraseñas están encriptadas, hasheadas o no hasheadas. Qué tipo de hash llevan y si puedo tener múltiples hashes. ¿Hasta aquí todo bien o he perdido a alguien por el camino? Todo bien, todo bien. Vale. Y ahora, lo otro que tenemos que hacer ya es decirle a Spring qué endpoints queremos proteger y cómo va a ser el logout. Entonces, eso es otro override de un void que también se llama configure, pero que toma otro argumento, que es HTTP security. Y aquí, esto sí lo vais a tener que modificar. Entonces, esto de todo lo más importante a entender. Lo de los hashes, bueno, da un poco más igual, pero esto sí que es importante. Vale, entonces, lo primero que voy a hacer es, HTTP es un objeto que contiene la información sobre la seguridad que voy a ir modificando. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner este authorize request, que es que yo quiero que mis peticiones HTTP pasen tengan autorización. Luego voy a poner and matchers, y esto de and matchers es para yo decirle a Spring Boot qué endpoints quiero que no tengan autorización. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que estoy haciendo yo ahora, yo creo que a ver, ¿dónde estaba?
que Document Controller no tenga autenticación, que yo pueda acceder a los documentos. A ver. Document Controller. Yo quiero acceder a mis documentos sin que me pida contraseña ni nada. Entonces, aquí en AntMatchers le puedo poner eso. ¿Y cómo lo pongo? Pues simplemente pongo la URL. Quiero que todo lo que esté dentro de API V1 Documents y API 1 V1 Documents ***, este *** es como un wildcard. Esto me permite decirle, quiero que todo lo que esté dentro de el root, que se llama así, documents, no tenga autenticación. Sino que después de eso voy a poner permit all. Entonces, ¿esto por qué es importante? Pues, por ejemplo, porque tú no quieres que tu página de login, por ejemplo, tenga autenticación. O si tienes una página de landing donde tengas información, esa tampoco tendría que estar autenticada. Entonces, con esto lo puedes hacer. Y luego voy a poner any request authenticated. Entonces, aquí estoy forzando que cualquier otra cosa que no sean estas URLs tengan autenticación. Y entonces, después de esto pongo and, que es que voy a seguir metiendo cosas, y lo que voy a meter ahora es un logout. Y lo único que voy a hacer es definir cómo va a ser, cómo va a ser mi página para cerrar sesión. Entonces, esto es una función lambda. Y bueno, asusta un poco, pero no es tan especial. Simplemente es que logout es una función que se pasa a sí mismo y entonces yo puedo ahora configurar logout. Entonces, ¿qué puedo configurar en logout? Pues, por ejemplo, puedo configurar la URL. Entonces, por ejemplo, yo quiero a lo mejor que para yo hacer logout tenga que llamar a API1 V1 logout, por ejemplo. Y tengo que hacerlo con un método post. Esto es importante. Esto va con un método post. Luego, ¿qué pasa si el logout va bien? Pues success URL, yo quiero que me redirija una vez que he hecho el logout correctamente, por ejemplo, a API1, API V1 users, por ejemplo. Luego, quiero que me invalide la sesión HTTP, que ahora voy a decir lo que es, y quiero que me elimine una cookie que se llama JSessionID. Vale, vamos a ir paso a paso con esto. A ver, ¿qué es esto de la sesión? Pues es bastante simple. La sesión lo único que es que una vez que tú te autenticas por primera vez, Spring Boot se acuerda de tu información. Entonces, la próxima vez que tú llamas a la página, no hace falta que pases usuario y contraseña. Él ya sabe quién eres y entonces como que te permite iniciar la sesión. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que cuando haga logout, que esa sesión, que es un token, que si nos vamos a Postman, lo podemos ver aquí en los headers. Mira, podemos ver esta cookie, JSON-ID, este número. Este número es el número que nos identifica para la sesión. Entonces, yo lo que estoy diciéndole es, oye, yo quiero que la canceles. Entonces, si yo vuelvo a llamar, me va a volver a pedir usuario y contraseña. Y luego, delete cookies. Esto es porque esa cookie es la que tiene el valor de mi sesión, entonces quiero eliminarla. Y la quita. Vale. Y ahora, una vez que tenemos eso, voy a poner este HTTP basic, y esto simplemente es que le voy a indicar que la autenticación es la básica, que es la que he enseñado yo antes, y estas son unas palabras claves especiales. Voy a deshabilitar CORS y CSRF. Vale, ¿qué es esto que acabo de poner al principio? O sea, al final, perdón. CORS y CSRF son mecanismos que previenen ataques de hackers. O sea, deshabilitar esto está mal, pero para hacerlo más sencillo todo, lo voy a deshabilitar y voy a hacer la página un poco más vulnerable. Bueno, esto podéis investigar más porque también sé que hay un login por aquí creo que es login URL. Bueno, podéis buscar porque también podéis definir qué ocurre si no estáis, o sea, si llamáis a una página que está, por ejemplo, que no, o sea, no estáis autenticados, si llamáis a una página que necesita autenticación, pues que te redirija a la página del login, todo eso. Eso lo podéis definir. Pero bueno, eso o sea, lo podéis investigar si queréis. Esto es lo básico.
Y entonces, bueno, lo de login, la verdad es que es bastante importante. A ver si lo puedo poner por aquí. Bueno, si no, mañana, para no perder tiempo, lo miro con calma y lo digo como un apartado de la clase de mañana. En cualquier caso, esto es lo básico. Vale, y con esto, ahora ya sí que sí, hemos terminado de configurar la seguridad de nuestra página web. Muy bien, entonces, ahora yo si ejecuto el servidor otra vez y me voy a Postman, vamos a ver los cambios que hay y cómo me deniega el paso a ciertos recursos. Pues, por ejemplo, si yo llamo a API v1 users, me dice unauthorized, pero yo si llamo a documents, que era uno de esos, que si os acordáis que he dicho que no necesitaban autenticación, pues me devuelve la información. Entonces yo ahora si desde Postman, yo si me meto en autorización y le digo basic auth y pongo user1 QWERTY123, que si os acordáis es uno de los usuarios dummy que he creado antes, mira aquí está, el user1 QWERTY123, y yo le hago un get, pues me dice, ahora ya sí me dice que ok y me devuelve la información. Y luego, bueno, y ahora voy a hacer un método post simplemente para enseñaros la función hash. Entonces, voy a cambiar en mi password encoder que he hecho antes, en vez de que el por defecto sea no-op, lo voy a cambiar por decrypt por defecto. Pero simplemente voy a hacer en mi user controller, voy a hacerme un método post muy rápido. Y voy a crear un usuario de prueba simplemente para que veáis cómo registrar usuarios. Entonces, voy a devolver simplemente un user model, create. Entonces, normalmente aquí tendréis un body y tal, pero yo lo voy a hacer así manualmente. Entonces, lo que tengo que hacer antes de crear mi usuario es hacer un auto-wire de mi password encoder, de esta función que he generado yo aquí, que es la que me va a hacer la función hash. Entonces, tengo que hacer auto-wire de mi password encoder. Entonces, ahora puedo crear un usuario, le voy a poner un username, por ejemplo, user3. Le voy a poner una contraseña que sea 123 y le voy a poner un email que sea, eso que sea user3@example.com. Y entonces, ahora, si yo llamo a mi service, a ver, email, no, set email, perdón. Ahora, en mi service tengo que crear un nuevo método. Entonces me tengo que ir al user service. Tengo que crear un nuevo método que me devuelva un user model, create user model user. O sea, tengo que irme a la implementación del servicio. Y aquí hacer un override del método que acabo de crear, que es que me devuelve un user model que se llama create y que toma como argumentos el usuario nuevo que quiero crear, el user. Entonces lo que va a hacer es llamar al repositorio. Bueno, lo primero que hacer es eliminar la clave. Si tiene alguna, la voy a eliminar. Es el user ID null. Y esto es porque no sé si os acordáis, pero si yo ahora voy a llamar a la función repository save, entonces para que me guarde el usuario, la clave, o sea, como un usuario nuevo y no me actualice un anterior, la clave tiene que ser nula. Entonces, yo con esto me estoy asegurando de que la clave es nula. Entonces, este método me va a devolver un usuario que yo voy a devolver a su vez. Y entonces, ya si abro el controller, aquí, perdón, aquí ya puedo llamar a ese servicio y crearme el nuevo. Entonces, user model new user es igual a service.create el user. Y lo devuelvo. Entonces, return response entity, ok.
punto builder, no, perdón, punto body, user, new user. Vale, y esta contraseña tengo que hacerle un cambio. Antes de guardarla así, tengo que hacerle un cambio. Tengo que hashearla. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues lo único que tengo que hacer es poner password encoder punto encode mi contraseña que era 123. Entonces, esto es muy importante. Entonces, lo que estoy haciendo, estoy creando un usuario, pero este paso sí que es importante. Entonces, lo que estoy haciendo antes de guardar la contraseña es pasarla por esa función hash. Entonces, si no hacéis esto, la contraseña se va a guardar en texto plano y no va a funcionar nada, porque el sistema se va a pensar que la contraseña está hasheada y no lo va a estar. Entonces, no va a conseguir verificar si las dos contraseñas son iguales. Entonces, una vez que tengo yo esto, si vuelvo a ejecutar el servidor y me voy a mi controller, o sea, perdón, a Postman, hago el get, me devuelve la información, tengo solo 2. Entonces, yo ahora si hago un post, no le voy a pasar nada de información, pero si hago un post, ¿lo veis? La contraseña es una cosa muy rara. Es esto de aquí, que no se parece nada a un 2-3. Pero eso es porque yo la he hasheado, ¿no? Porque la he pasado por este algoritmo que es irreversible. Entonces, yo ahora, si en mi autorización cambio el usuario 1 por el usuario 3 y pongo la contraseña 123 y llamo al método get, por ejemplo, me va a decir OK. O sea, va a funcionar bien. Yo he metido aquí 123, pero él lo que ha hecho es hashear esto y comprobar a ver si hay algo en mi base de datos que tenga el mismo hash. Entonces, si 2 tienen el mismo hash, entonces es que la misma contraseña y me autoriza. Vale. Y con esto terminamos autenticación. Que, bueno, no sé, ¿qué tal ha ido? Un poco intenso, No. pero bueno. Bien, o sea, ha Bueno. sido intenso, sí, pero bien. Esto se ve luego en vídeo y bien. Vale. Bueno, luego si no hago un repaso rápido por encima de todo y ya está. Vale. Entonces, ya hemos visto autenticación. Ahora vamos con la otra parte que también es un poco densa. Entonces, vamos con testing. Voy a hacer un pequeño disclaimer sobre testing antes de empezar en forma de un chiste de programación, ya para que veáis lo friki que soy. Hay un chiste de programación que dice, va un programador a un bar y pide 0 cervezas, pide -1 cervezas, pide 9.999 cervezas, pide infinitas cervezas, llega un cliente real, pide instrucciones para ir al cuarto baño y el bar se quema. Y este chiste, que es una basura, simplemente es para indicar lo que se hace en testing y también las limitaciones que tiene. Entonces, tú en testing lo que intentas ver es qué puede meter un usuario y cómo tu código responde a eso. Entonces, tú con eso intentas prevenir que tu código se rompa. El problema, que es lo que también menciona el chiste, es que normalmente como programadores somos poco imaginativos. Entonces, no se nos ocurre en qué maneras un usuario nos la puede liar. Entonces, os voy a enseñar testing, pero que sepáis que en mi experiencia laboral y en plan de hobby, yo nunca lo hago, pero porque, o sea, la experiencia me ha dicho que normalmente los fallos los encuentras cuando la gente utiliza tu aplicación y no cuando tú intentas pensar cómo te la van a liar. Entonces, dicho esto, vamos con testing. Entonces, ¿qué hay que hacer en testing? Pues en testing simplemente tienes que imaginarte todas las maneras posibles en las que alguien puede hacer algo contra tu aplicación y cómo responde. Y entonces la idea es que en ningún momento haga algo inesperado. Entonces, Java, Spring Boot está muy orientado a testing y eso significa que como que está preparado para que tú puedas hacer test rápidamente. Y la manera de hacerlo es en vez de main te vas a test. Entonces, dentro de test, pues tú puedes hacer lo que se llama una suite de tests. Y eso básicamente son muchos tests que tú ejecutas. Entonces, muy importante. Esto yo no lo sabía cuando hice la práctica de testing y me lío. Todos los tests, o sea, todas las clases de testing tienen que acabar en test, ¿vale? Y yo me voy a centrar en probar controles, ¿no? Luego, si queréis, hacemos unit testing, que es probar clases como document o como user model.
pero yo me voy a centrar primero en controllers. Entonces, lo primero que voy a hacer es una carpeta que se llame controller y la voy a meter dentro de auth, que es, bueno, la estructura de testing tiene la misma estructura que main. O sea, tú dentro de main tienes Java com jkgcardeluz auth. Pues en test, igual, test Java com jkgcardeluz auth. Vale, pues dentro de eso voy a hacer mi carpeta controller. Y ahí me voy a hacer un test para comprobar primero document. ¿Vale? Entonces, voy a comprobar si mi controller de documentos funciona como os he esperado. Entonces voy a hacerme un document E2E y esto es simplemente una cosa que se suele poner. E2E significa end-to-end. O sea, que voy a comprobar qué pasa si yo hago la llamada y cómo la recibo. O sea, qué datos recibo. Y como he dicho antes, tiene que terminar con test. Esto es muy importante. Si no, no va a funcionar. Entonces, voy a expandir esto. Bueno, no voy a hacer una suite de testing exhaustiva, solo voy a hacer una prueba para que veáis cómo es, pero en teoría habría que hacer múltiples pruebas de qué pasa si meto datos incorrectos o que no sé qué. En fin, es un rollo. Entonces, lo primero que hay que hacer, vamos a ir con las anotaciones. La primera anotación es Spring Boot Test. Con eso le dices que esta clase va a ser un test, pero no un test cualquiera, va a ser un test de una clase de Spring Boot, en este caso de un controller. Y lo que voy a decir, voy a pasarle este parámetro web environment, que simplemente es para tú indicarle a Spring, o sea, para indicarle a Spring Boot que quieres que genere un servidor. Entonces, tú cuando haces el test, estás simulando condiciones reales. Entonces, el Spring Boot generará un servidor sobre el que tú podrás hacer llamadas y será un servidor de prueba. Entonces, aquí es donde lo defino. Y lo que tengo que decirle es que va a ser un environment donde el puerto va a ser aleatorio, lo va a definir él. Entonces, yo ahora aquí cojo local server port con esta anotación. Entonces, él va a generar un puerto aleatorio que yo voy a coger. Y ahora os diré para qué sirve. Entonces, private in port. Vale. Entonces, voy a hacer mi función de test. Entonces, las funciones de test son todas voids. Entonces, public void, por ejemplo, document controller, document get test. Y son autocontenidas. Eso significa que no toman argumentos. O sea, la función de test tiene que hacer todo. Y la anotación de las funciones, o sea, para que Spring Boot sepa que esta función es un test y no una función cualquiera, tienes que poner la anotación test. Entonces, ahora si os dais cuenta, Visual Studio Code me pone estos triangulillos como para ejecutar los tests. Ahora mismo, como no tiene nada, pues no va a hacer nada, pero en vez de tener que meter en la consola Maven test, puedo hacerlo directamente desde aquí, que es útil. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo diseñas un test? Pues yo lo primero que hago siempre es pensar cuál es el resultado que quiero esperar de este test. Entonces, yo lo que espero de este test es que me devuelva una lista con todos los documentos que tengo. Entonces, claro, lo que yo espero es un iterable de document model que contenga todos mis documentos. ¿Y cómo consigo yo mis documentos? Pues los puedo conseguir, por ejemplo, con el repositorio. Pues puedo hacer un AutoWire para cargarme el repositorio de document. Entonces, document repository. Entonces, ahora llamo a repository.getAll, find all. Entonces, ahora a ver, ya está. Y ahora. Entonces, ahora, documents va a tener todos los documentos de la base de datos, que es lo que yo espero que me devuelva una llamada a /API/v1/documents. Entonces, ahora tengo que generar yo esa llamada. O sea, yo lo que estoy haciendo es simular una llamada al endpoint este que hemos visto antes. A ver dónde estaba. Document controller. Aquí. Yo voy a simular una llamada a este endpoint. Entonces, voy a primero hacer la URL. Entonces, la URL pues es como lo que tú meterías en un explorador. Es lo mismo. Entonces, es una llamada al localhost, que es donde está tu servidor. Luego, el puerto, que es ahora sí es esto nos viene, o sea, nos ayuda a esto que hemos puesto aquí antes. A ver, toString. Entonces, como no sabemos en qué puerto se ha iniciado el servidor, lo cargamos aquí y lo tenemos como una variable.
y voy a llamar al endpoint API/v1/documents. Entonces, ¿qué más tiene una petición HTTP? Pues esto lo hemos visto varias veces. Tiene unos headers, entonces HTTP headers, headers igual a new HTTP headers. Por ahora van a estar vacíos, luego veremos qué ocurre cuando tienes que usar headers. Importante, el import es org.springframework.http, no es el primero, es el segundo en Visual Studio Code. Y luego voy a hacer un HTTP entity que básicamente es headers más body. En este caso solo no tengo ni headers ni body, así que solo voy a pasar esto y ya también veremos qué ocurre si tengo que meter un body. Entonces, entity igual a new HTTP entity headers. Entonces, este HTTP entity es como lo que yo meto en Postman. Es los headers, el body, la URL, bueno, la URL no, pero todo eso. Entonces, ¿qué espero yo que me devuelva esta llamada? O sea, si yo llamo a esta URL, ¿qué ocurre? Pues que mi controller me debería devolver un response entity con OK con todos mis documentos. Vale, pues entonces lo que yo espero es un response entity que tenga un iterable de user documents, que yo lo suelo llamar result para acordarme, y esto es igual a una cosa que todavía no he puesto, que es otra cosa importante, es el AutoWire, el test REST template. Esto parece un trabalenguas, pero no lo es. El test REST template te permite hacer llamadas a tu servidor de prueba y recoge lo que te responde. Entonces, para nosotros poder simular una llamada a nuestro controller, tenemos que usar el test REST template. Y lo cargamos. Entonces, yo voy a llamar a mi REST template y voy a hacer un exchange. O sea, voy a hacer una petición que me va a devolver unos datos. Entonces, ¿qué tiene este exchange? Pues lo primero tiene la URL. O sea, ¿a dónde estoy haciendo yo la llamada? Pues a esta URL. Segundo, tiene un método. Entonces, el método no lo hemos puesto todavía, pero es un get. Tiene un entity y luego nos va a devolver algo. ¿Y qué nos va a devolver? Esto también es un poco complicado. Nos va a devolver un parameterized type reference iterable user documents, no, perdón, document model. Vale. ¿Qué es esto de parameterized type reference? No hay que asustarse. Simplemente nos permite convertir lo que nos devuelva porque nos va a devolver un JSON. Entonces, lo que va a hacer es convertir ese JSON de nuevo a un iterable de document model para que nosotros podamos compararlo en Java. Entonces, no es nada raro. Voy a cargar esto. Vale. Entonces, aquí hemos simulado, en estas líneas, ya hemos simulado la llamada. Entonces, aquí tenemos, creo que en clase hemos visto como when no sé qué, luego pone given, y luego creo que es then. No sé si es precisamente así, pero básicamente es, aquí nosotros ponemos las condiciones de nuestra prueba, luego ejecutamos la prueba en estas líneas y luego evaluamos la prueba. ¿Y cómo lo evaluamos? Pues aquí, ahora vemos cómo lo hacemos. Voy a copiarme el import porque Visual Studio Code no me lo suele reconocer por alguna razón. El import es este, básicamente. Org, assert.j, core, API, BDA assertions, then. Esto, bueno, en el examen y cuando tenéis que hacer la práctica lo podéis copiar como he hecho yo. No shame. Y entonces, lo que te permite esto es simplemente ejecutar, o sea, hacer las comprobaciones del test. Entonces, ¿qué voy a comprobar yo? Pues primero voy a comprobar que
el status code sea OK. Entonces voy a decir, then, voy a coger mi result y voy a coger el status code de mi result, entonces get status code, y voy a comprobar, o sea, voy a preguntar si es equal to, y quiero que sea igual a un HTTP status OK. ¿Qué quiero comprobar también? Pues también quiero comprobar si mi resultado, getBody, si el body de mi resultado es igual a los documentos. A documents. Entonces, antes de hacer nada, les voy a recordar que Java lo que hace para comprobar si dos objetos son iguales es llamar al método equals de las clases. O sea, entonces, tú, por ejemplo, tú tienes un objeto, dos objetos, entonces para compararlos tú haces objeto 1 equals objeto 2. Entonces nosotros, no sé si no os acordáis porque no lo hemos hecho, pero en nuestro document model yo aquí no he definido ningún método equals. Entonces, para asegurarme de que la prueba va a funcionar bien, lo voy a hacer. Y cuando digo que lo voy a hacer, digo que lo va a hacer Visual Studio Code por mí. Entonces, lo que voy a hacer es generarme un método equals que solo va a depender del ID, que es realmente lo que importa. Hace un par de clases os dije que es muy importante que cada tabla de una base de datos tenga su propia clave primaria numérica, que aquí yo he definido como docID y como userID. Y es muy importante por esto mismo, porque simplemente con comprobar esa clave numérica ya sabes si dos objetos son iguales. Por eso es tan útil. Entonces, nada, le doy a OK y ya me crea el hashcode y el equals. Así que menos trabajo para nosotros. Y entonces, yo ya me puedo asegurar de que el test va a funcionar bien. Entonces, puedo ejecutarlo desde aquí, que lo voy a hacer ahora para que veáis cómo quedaría. Vale, vaya hombre, me ha dado error. ¿Qué ha pasado? No he hecho bien el método equals, debe ser. Vale, un segundillo. Document model. Voy a probar. Estoy mirando, es que antes lo he comprobado por si tenía algún error, poder ver uno de. Si es lo mismo, ¿cómo va a dar error? Vaya, algún día haré una clase en la que todo me vaya bien a la primera. Me parece que vamos por buen camino, pero. A ver, result getBody, que es un iterable document model, así que el problema está en mi función. Voy a ver qué pasa si la quito. Es que una cosa que esto puede ser por Lombok. No sé, bueno, antes os he dicho que a veces funciona y a veces no, y esta puede ser las veces en las que no funciona. Vale, ni una ni la otra. Voy a hacer yo manualmente los getters y los setters. Quizás sea lo mejor. Generate constructor. Generate getters y setters. Y generate hashcode and equal solo con el docID. Ya está, el Lombok. Joder. Qué molesto cuando el fallo no es tuyo, sino de una librería que utilizas. Esto pasa mucho. Vale, Lombok, fiaros poco de él. Vale, entonces, ahora que ya parece que sí funciona con mis métodos, voy a volver a explicarlo. Entonces, yo primero cojo los resultados que espero. Genero una llamada, pues como harías en un explorador, la simulo y luego evalúo los resultados. Entonces, simplemente los resultados esperados eran que el status code fuese OK y que el body fuese igual a todos los documentos. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo quiero hacer un test donde sí que tengo headers y donde sí que tengo un body. Entonces, para eso, antes de nada, voy a modificar rápidamente user controller. Entonces, en user controller yo estoy metiendo manualmente la información.
Entonces lo voy a cambiar y voy a hacer que la metas con, pues, en un body. Entonces eso era con request body y le voy a poner user model. A ver, ¿por qué no me lo está pillando? Ah, sí. User. Vale, entonces ahora puedo quitar esto, voy a quitar esto y ahora vamos a ver lo que hago él. Entonces lo que voy a hacer es, como sigo teniendo que hashear mi contraseña, lo que voy a hacer es que voy a coger la contraseña del usuario que me han pasado por el body y la voy a hashear y la voy a volver a meter. Entonces mi usuario va a tener la contraseña que es igual al hash de la contraseña que me han pasado. Voy a separarlo para que sea más claro todavía. A ver si, entonces, string en hash password es igual a password encoder encode la contraseña que me pasan. Y entonces voy a decir que mi usuario tenga la contraseña hasheada y no en texto plano. Y esto de nuevo es importante para que nadie pueda saber qué contraseña ha metido el usuario, para que sea secreta. Vale, entonces ahora voy a hacerme un test para mi user controller. Entonces, aquí abajo en controller, es el nuevo file que sea user e2e test java. Y bueno, para ahorrar un poco de tiempo, voy a copiar todo lo que tenía en mi document test, porque es igual. Entonces, copio todo y ahora lo voy cambiando. Entonces, document model se va a ir y esto también, y el resto se queda. Entonces, voy a ir repasando poco a poco lo que he hecho antes, por si alguien no se ha enterado. Primero pongo la anotación Spring Boot Test, que es para indicar la Spring que voy a hacer un test con un controller o con algo de Spring Boot, o sea, con un bin. Le estoy diciendo que mi servidor tenga un puerto aleatorio. Luego, con esta anotación estoy cogiendo ese puerto aleatorio que he creado y lo estoy guardando porque como no sé cuál es y lo necesito después, pues me lo guardo. Luego, como yo voy a tener que, bueno, en este caso no voy a necesitar mi repositorio, pero si tienes que acceder a información de tu base de datos o lo que sea, pues te cargas tus services, tus repositorios, lo que sea. En este caso, solo voy a simular el post, así que no hace falta. Luego, este AutoWired sí es importante, el test REST template. Esto me permite simular llamadas a la base, al servidor. Es como si fuese Google Chrome, pero para hacer testing. Y luego ya llegamos al test. Entonces, en este caso lo voy a cambiar por user post. Voy a comprobar qué ocurre cuando yo meto información. Entonces, para que Spring sepa que es un test, tienes que poner la anotación test. Y luego el formato que yo suelo utilizar para hacer los tests es primero generar lo que yo espero, o sea, crearme lo que yo espero una vez que haga la simulación, que en este caso va a ser un nuevo usuario, entonces me voy a crear un usuario. User model igual a user new user model. Entonces, mi usuario va a tener, por ejemplo, get, a ver, usuario set username, user 4, por ejemplo, user.setEmail, algo, luego user set password y nada más. Entonces, yo me espero que mi usuario tenga esta información. Ahora añadiré algo más, pero en principio tenga esta información. Entonces, genero la llamada. ¿Dónde estoy llamando? Estoy llamando a mi servidor que va a estar en el localhost, en el puerto este que hemos conseguido antes, que es el que hemos cogido aquí con la anotación. Y en vez de a document, yo estoy llamando ahora a users. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto os habéis dado cuenta antes, que users está restringida. O sea, le hemos puesto autenticación a users. Entonces, yo tengo que meter autorización para que sepan que yo tengo acceso a esos recursos. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues puedo añadir headers. Entonces, ¿qué headers voy a añadir? Voy a añadir un header que va a ser el de autorización, authorization, lo que lo he escrito mal, sí. Y va a ser de tipo basic y ahora aquí tengo que poner usuario y contraseña
o sea, usuario, 2 puntos, contraseña en base 64. Podéis usar o sea, una página de internet para hacer eso. O sea, por ejemplo, esta página, yo he metido conversión a base 64. Pero bueno, cualquiera vale. Pues, por ejemplo, user1, 2 puntos, QWERTY123, que será mi primer usuario y la contraseña del primer usuario. Se lo doy aquí a encode, me copio esto y eso es lo que tengo que pasarle. Okay, entonces le pongo los headers. Con este HTTP headers le puedo poner headers. Y luego, mi HTTP entity, antes solo hemos metido headers, pero ahora yo tengo que meter, o sea, el entity, si os acordáis, es los headers y el body. Entonces yo antes solo he metido headers porque no había body, pero ahora sí que hay body. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues simplemente en vez de poner string aquí, pongo lo que le voy a meter, o sea, cuál es mi body. Mi body es un user model. Y entonces le paso el user model que le quiero meter y los headers. Ahora, cuando yo simule la llamada, me va a devolver un user model, no, porque si os acordáis, si miráis el user controller, lo que me devuelve es un responsive con un user model, entonces eso es lo que yo debería esperar. Y en vez de ser un método get, es un método post. Y de nuevo, lo que me va a devolver es un user model, no un iterable con document model. Entonces, user model. Ok. ¿Qué pasa ahora? Ahora yo cuando vaya a comprobar si son iguales o no son iguales, de nuevo, primero tengo que hacer un método equals en mi user model, que lo voy a hacer ahora, pero antes de eso tengo que tener en cuenta que yo cuando genero un nuevo usuario, hasheo la contraseña. Y aquí no lo he hecho. Entonces lo tengo que hacer. Entonces lo que tengo que hacer es cargarme lo que he hecho antes. Tengo que hacerme un auto-wire de mi password encoder. Y yo voy a cambiar mi contraseña. Voy a hacer lo mismo que antes. String hashed password es igual a password encoder, encode. Y esto es lo mismo. Me va a transformar password a un token que no se puede revertir. Y esto es lo que voy a guardar, el hash password. Entonces, ahora voy a hacerme mi método equals en el user model. Entonces, me voy a ir al user model y me voy a hacer un método equals. De nuevo, te va sobre la clase, control punto y generate hash and equals. Y yo quiero generarme el hash and equals con el user ID. Realmente no me importa aquí. Lo quiero hacer con el password, con el username y con el email. Entonces me lo creo. Y ahora, aquí en mi user end-to-end test, pues quiero, sí, primero que mi status code me devuelva el OK y que me devuelva el usuario y que el usuario sea igual. Entonces ahora sí, ejecuto el test. A ver qué he hecho mal aquí. A ver. Ocurre. Aquí he puesto mis propios getters and setters. No entiendo por qué no funciona. A ver. Bueno, es que si veis el mensaje de error, me está comparando la posición en memoria, que esa no es igual. Vamos a ver qué puede estar ocurriendo. A ver. User model. Voy a cambiar rápidamente voy a cambiar la función de igualdad para ver qué está ocurriendo, a ver si es la función de igualdad lo que está fallando. Voy a hacerla muy sencilla, voy a solo evaluar si el usuario es el mismo. Entonces, generate hashcode and equals solo con el username. Esto es por la función hash. Es que es posible que tengan diferentes hashes. Ahora explicaré por qué. Si es lo que era. A ver, lo ejecutamos.
Vale, es el hash. Es que algunas funciones de hash, bueno, en verdad no tendría por qué ser distinto, pero es posible que el hash no se esté haciendo bien. Em, mm, es raro, pero bueno. Em, por no estar mucho tiempo con esto, lo que voy a hacer es, voy a hacer un poco de trampas. Voy a dejar el equals como estaba. O sea, voy a igualar. O sea, voy a hacer que dos usuarios sean iguales y si tienen el mismo email, password y username. Así. Y lo que voy a hacer. Vale. Sí, lo que voy a hacer es coger del result el body, la contraseña. O sea, lo que voy a hacer es hacer la llamada y coger la contraseña de lo que me devuelven para asegurarme de que son iguales. Esto no se debería hacer porque pierde el propósito del test, pero para que funcione y nos quedemos tranquilos. Get password. Lo que está ocurriendo, que ya me acabo de enterarme por qué, es que si os acordáis, en los datos, cuando guarda la contraseña, guarda esto antes. Guarda lo de bcrypt y no-op. Y lo guarda pues, para saber si la contraseña está hasheada o no. Y lo que está pasando aquí es que no se está guardando. Esa información no se está... O sea, cuando yo hago cuando hago el hash, cuando lo estaba haciendo aquí, no estaba metiendo estos paréntesis, entonces no estaba funcionando. Ahora ya sí va a funcionar. Entonces, ahora si lo vuelvo a ejecutar, el test funciona. Vale. Entonces, esto mismo que he hecho yo aquí, dándole al OK, también se puede hacer desde la terminal. Entonces, para hacer eso, es Maven test. Entonces, aquí ejecuta los tests. Sí, y luego me dice, ha evaluado 3 tests y han ido los 3 bien. Uno es o sea, realmente ha evaluado solo 2. Ha evaluado el del user y ha evaluado el del documento. Este de aquí, el del documento. Pero es que por defecto tú tienes otro aquí, o sea, tienes Auth Application Test, que es propio de Spring Boot. Entonces, por defecto siempre va a ser, o sea, bueno, va a ser uno más del que tú has hecho. Ok. Y con esto terminamos testing. Una última cosa que voy a ver, que es que se me ha olvidado antes y es muy importante y no sé cómo se me ha pasado. De autenticación. Vamos a ver una cosa muy rápida. Y es que, vale, que yo aquí en users y en mi user controller me estoy autenticando, pero a lo mejor en tu aplicación tú necesitas saber quién se ha autenticado. Eso es muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estás en una red social, tú necesitas saber quién es la persona que se ha registrado para mostrarle sus mensajes. Pues, como ese ejemplo, en muchos. Entonces, ¿cómo lo sabes? Pues hay una anotación que la voy a poner, por ejemplo, aquí en el get mapping. Voy a extender esto un poco, que espera, esta la tengo que mirar, pero no me la sé de memoria. Voy a hacer trampas un segundo. Esto, Authentication Principal. Vale, perdón. Se llama Authentication Principal. Y te da una clase user que es propia de Spring Boot. Entonces, es esta de aquí, es la de Org Spring Framework Security Core User Details. Entonces, esto lo que coge, lo que pasa es que llega la petición a Spring Boot hace la autenticación y guarda en algún sitio de memoria quién le ha hecho la autenticación. Y entonces tú puedes sacar de la memoria y lo usa y luego llama al método al que se estaba llamando. O sea, por ejemplo, si llamas a /API /v1 /users, antes de que se llame a este método, va a pasar por la autenticación. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es sacar de memoria el usuario que se ha autenticado. Entonces, yo, por ejemplo, ahora puedo coger y decir systemout.println user.getUsername. Entonces, esto es muy útil, pues, por ejemplo, si tu aplicación, pues como he dicho antes, requiere que tú sepas quién se ha autenticado, pues con esto puedes saberlo.
Y luego también es importante, sabiendo esto, es que tus usuarios, los nombres de usuarios sean únicos. Porque, como hemos visto, nosotros estamos buscando, o sea, como hemos hecho antes en la autenticación, nosotros cogemos a los usuarios por nombre de usuario, no por ID. Entonces, si dos usuarios tienen el mismo nombre, vas a tener problemas. Entonces, cada nombre de usuario único. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar mi servidor, vale, y yo, por ejemplo, desde Postman, llamo a ver, unauthorized. ¿Por qué? Vaya hombre. Get. Ah, sí, perdón, porque estoy autenticándome con un usuario que no existe. Entonces, si yo pongo un usuario que sí que existe y lo vuelvo a hacer, ya me devuelve el OK, user 1, user 2, pero si me voy aquí a mi consola, puedo ver que me ha impreso user 1, que es el nombre de usuario que está imprimiendo aquí. Entonces, eso es nada más. Es una demostración de que, yo sé quién ha hecho la llamada. Vale. Bueno, y ahora que he visto esto, si queréis, vemos unit testing, pero es muy similar a el otro tipo de testing que hemos visto. ¿Queréis ver unit testing? O sea, si va a entrar, sí. Si no, Bueno, por si acaso lo vemos y ya está. El unit testing es prácticamente igual que esto, o sea que, perdón, que lo que hemos visto aquí, de cómo comprobar un controller, pero de una clase que no corresponde con una clase de Spring Boot. O sea, por ejemplo, vamos a poner que, que yo quiero... A ver. Sí, vamos a poner, por ejemplo, que yo quiero que mis contraseñas tengan como mínimo 5 caracteres, ¿no? Pues tú, si no confías en tus habilidades para hacer un if que compruebe la longitud, puedes hacerte un test para comprobar que tus contraseñas tienen en efecto, o sea, que no pueden tener menos de 5 caracteres, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner if password.length. Esto es una prueba muy tonta, pero bueno. Si password.length es menor que 5, entonces voy a poner que password es igual a null, por ejemplo. Sí. Entonces, pongamos que yo soy un programador un poco malo y me he confundido. Entonces, pongo 6 en vez de 5. Entonces, quiero hacer un test para comprobar que solo si es menor que 5 esto ocurre. Entonces, pues me iría aquí a mis tests y pues, aquí comprobaría, por ejemplo, mi user model. Entonces, me voy a hacer una nueva carpeta que se llama model y voy a hacer un test de mi user model. Entonces, user model test. De nuevo, tiene que terminar en test, si no, no funciona. Entonces, mi user model test, a ver, aquí voy a tener de nuevo que ver un poco los apuntes porque si no, no me acuerdo. Vale, no hace falta, vale. Aquí no hace falta poner la anotación de Spring Boot porque, como he dicho antes, vale, esto es bastante bien. No es una clase de Spring Boot, o sea, no es un controller, no es un service, no es un repositorio, entonces no hace falta poner Spring Boot test. Entonces, ¿qué quiero comprobar aquí yo, por ejemplo? Pues aquí quiero comprobar, quiero hacer un test de que el password no puede tener menos de 5 caracteres. Entonces, public void password not less than 5 cars. Sí. Entonces, tú en un test que haces, pues simplemente compruebas eso. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo comprobarías esto? Pues si tú tienes una contraseña de 4 caracteres, el resultado esperado es null, ¿no? Entonces, voy a hacerme un usuario, un user model, y voy a ponerle una contraseña de 4. Vale, entonces, ¿qué debería ocurrir con esta contraseña de 4? Pues que la contraseña sea null, porque es la condición que yo he puesto. Entonces, hago assert equals
esto es un método especial que ahora lo voy a importar. Aquí. Tienes que importarlo de una clase que se llama unit. Entonces, assert equals. ¿Por qué no me están dejando? No, creo que es que he hecho mala sintaxis. Sí, perdón, he hecho mala sintaxis. Entonces, quiero ver, o sea, lo que quiero comprobar. Es posible que haya que importar una dependencia. Un segundo, voy a asegurarme. Sí. Vale. Para poder hacer estos test unitarios hay que meter en el POM hay que meter unit, que es la clase que se encarga de hacer los test unitarios. Perdonad por esto. Entonces, yo lo que hago cuando me falta una librería, simplemente pongo el nombre de la librería y pongo Maven. Entonces, unit Maven. Entonces, nada, me meto en lo primero que aparece. A ver, esto. Y me copio. Esto, por ejemplo, es en una página que tiene todos los repositorios de Maven. Entonces, nada, me copio esto, me voy al POM y dentro de las dependencias lo pego en cualquier sitio. Y con esto me carga unit, que es lo que se encarga de hacer las comprobaciones. Entonces, ahora que lo tengo, vale, ahora ya se me quita todo lo que está marrón. Vale, y el assert equals, pues nada, simplemente evalúa que dos condiciones sean iguales. Entonces, yo quiero que, a ver, mi assert equals, sí, es que user get password debería ser null. Es lo que yo me espero. ¿Qué más puede ocurrir? Pues puede ocurrir que mi contraseña tenga 5 caracteres. User.setPassword 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí también debería ser null. Y si pongo 6, mi contraseña no debería ser null. Mi contraseña debería ser, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi contraseña debería ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo ahora ejecuto esto y me va a dar que está. No puede ser. Que esto es un string. Voy a hacer una cosa. userGetPassword.equals. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto tiene que ser igual a true. Vale. ¿Qué está pasando ahora? Perdonad. Me faltaba la palabra clave. Bueno, esto es una cosa de Java. Si tú tienes una variable que se llama igual que otra dentro de tu clase, para diferenciarla se usa el this.dot. Y a mí se me había olvidado y entonces por eso no estaba ocurriendo nada. Y entonces, ahora ya sí debería funcionar. Y sin embargo, sigue sin hacerlo. Venga. Password.length menor que 6. Si no. Vaya paquete, perdonad, no estoy en mi salsa hoy. Era el else. Es que si era menor que 6, la ponía en null y luego la volvía, o sea, ponía la contraseña en cualquier caso. Entonces no servía de nada lo que había hecho. Vale, a la tercera bala vencida ya, yo creo que va a funcionar. Entonces, he hecho la condición mal. A ver, queremos que si es menor que 5, 5 menor que 5. Si es igual a 6, en este caso la longitud de la contraseña es 6. User model test, aquí.
A ver, estamos pidiendo la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tiene 6 caracteres y entonces la contraseña no debería ser igual a... Debería ser null y no lo está recibiendo. Voy a ver si... Es que estos son, puede que sea de Java, en plan... Vale, no. Está ocurriendo. Perdonad por esto. Ah, ya está. Es que no estoy... vamos a volver a empezar. Yo quiero que si mi contraseña tiene menos de 5 caracteres, sea nula. Pero yo me confundo y pongo 4, por ejemplo. Entonces, si mi contraseña tiene menos... O sea, si mi contraseña tiene 5 caracteres, va a ser la contraseña. Vale, entonces yo debería esperar... Si tiene menos de 5, menos de 5 es 4. Vale. Si mi contraseña tiene 3 caracteres, va a ser nula. Si tiene 4, no va a ser nula. Vale. Vamos a poner 5. Perdonad, qué lío. Ya está, con esto terminamos. A ver, vamos a comentarlo y todo. Si la contraseña tiene menos de 5 caracteres, nula. Y si tiene más, la permitimos. Vale, entonces yo lo que quiero comprobar, o sea, aquí tiene 4, entonces debería ser nula. Aquí tiene 5, así que debería ser nula. Pues lo que voy a hacer es que user.getPassword.equals, aquí debería ser 1, 2, 3, 4, 5, pero va a ser, a ver, aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Perdona, no me estoy entrando ni yo. Qué mal. Vale, vamos a hacer una cosa más sencilla. Esto de los números está siendo un lío, me estoy haciendo un lío hasta yo. Vamos a olvidar estos últimos 5 minutos. Voy a hacer otra cosa. Simplemente voy a comprobar. Voy a permitir solo la contraseña hola, ¿vale? Ya está. Si la contraseña es hola, entonces la guardo. Y si no, la va a ser nula. Ahora ya sí. Perdona, vale. Entonces, si la contraseña es igual a hola, entonces bueno, voy a poner equals porque los strings son un objeto. Entonces, si la contraseña es igual a hola, la guardo. Pero pongamos que soy un mal programador y también permito, bueno, como un mal programador como ahora, que me he equivocado como 20 veces. Entonces, también permito la contraseña adiós. Entonces, ¿qué quiero comprobar yo? Quiero comprobar que password is hola. Entonces, si la contraseña, voy a probar, si la contraseña es hola, entonces mi contraseña debería ser hola también. Entonces, espero que mi contraseña sea hola. Si mi contraseña es una cosa aleatoria, por ejemplo, QWERTY, entonces mi contraseña debería ser nula. Pero, por ejemplo, si pongo aquí adiós, mi contraseña va a ser adiós. Y debería ser nula. Entonces, yo si pongo adiós, mi contraseña esperada debería ser nula con lo que yo me imagino, pero no va a ser eso. Entonces, si yo ahora ejecuto el test, me va a decir vale, me va a dar un error primero porque no puedo comparar esto de null. Qué desastre. Ahora. Vale, perdona, es que ya me empiezo a desconcentrar. Entonces, ahora lo que ha ocurrido es que ha pasado este a ser porque la contraseña era hola y
como yo me esperaba era hola, he puesto QWERTY como yo me esperaba era null, porque hemos visto que si no es hola o no es adiós, entonces es nula, pero de repente he puesto contraseña adiós y entonces yo me esperaba que fuese nula porque es lo que yo pensaba, lo que yo me esperaba, pero me está dando un fallo. Entonces con eso sé que yo he programado mal. Entonces yo me puedo ir ahora a mi user model y decir, vale, es que me he equivocado, he puesto esto que no debería estar aquí. Entonces lo cambio y ahora vuelvo a ejecutar el test y ya me da que está bien. Entonces, para eso vale unit testing. Entonces, como esto ha sido un poco de lío, perdonadme por eso, voy a hacer un pequeño repaso de lo que es unit testing, que es esta chorrada. Básicamente es que tú haces un test en el que tú, lo mismo, tienes unas condiciones que tú quieres comprobar y les compruebas con el assert. Entonces, pues el assert tiene más, puedes comprobar, pues tiene el assert equals, pero también tiene true, not null, false. Puedes comprobar diferentes cosas. Y nada, entonces tú te haces todos los tests que quieras y luego te vas a la consola y si haces el test, pues va a ejecutar todos los tests y con eso tú puedes comprobar que tu código esté bien. Esto, a ver, testing es una... ¿Qué ha pasado? Null pointer. Cannot invoke equals... Claro, es que como he cambiado, perdón, como he cambiado lo del password me estaba dando errores. Sí, voy a dejarlo como estaba para que todo funcione bien. Y voy a quitar este test, lo voy a... así, como si no hubiese pasado nada. Entonces tú te puedes venir aquí a hacer los tests que necesites y entonces pues dices, vale, todo estaba bien, fenomenal. A ver, y lo que estaba diciendo, testing no es del todo, o sea, es molesto y es una pereza, pero a veces que es útil. Eso sobre todo cuando tienes muchas herencias, que eso suele ocurrir en Java y por eso en Java el testing es tan popular. Cuando tú tienes, yo qué sé, una clase que hereda de otra y que hereda de otra y que hereda de otra. Si tú haces un cambio en una clase que esté muy alta en la herencia, tú a lo mejor no te enteras. Entonces, si tú tienes test, es posible que el test falle y entonces tú te enteres de que ha habido un cambio que no debería estar ahí. Pero bueno, por lo general, no os preocupéis mucho. Y ahora, ya sí que sí, con eso terminamos autenticación, autorización, testing end-to-end y unit testing. Voy a volver a decir, a ver si que podéis ver todo el código en JGCardulus Gitpad an alternative auth y ahora que tengo canal de YouTube puedo hacer una outro. Podéis suscribiros y darle al like abajo. Bueno, espero que os hayáis enterado de todo. Si tenéis alguna pregunta, es vuestro momento. Muchas gracias, Carlos. Yo no, muchas gracias. Perfecto, pues nada, nos vemos mañana. Adiós. Hasta luego. Adiós, gracias.